Hola amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su merienda de té. Y bueno, ya estamos en el mes de febrero, el mes que conjuga el amor y la patria. Y precisamente queremos vincular el amor a la patria con esa expresión que siempre ha tenido el patriotismo a través de lo que es la literatura y el poema. Para este interesante tema tenemos en el día de hoy a Juan Freddy Armando, quien es un destacado poeta literario de nuestro país. Bienvenido, Juan Freddy, a la merienda. Muchísimas gracias, pues un placer siempre compartir aquí contigo este programa, esta sección que tú la haces también. Ay, gracias, Juan Freddy. Juan Freddy, si vemos a través de la historia, siempre los líderes que han luchado por la justicia, por el patriotismo, por la paz, siempre tuvieron ese vínculo con la literatura, siempre dejaron casi todos un legado literario que movilizó a la juventud, que los inspiró, como el mismo Juan Pablo Duarte, Simón Bolívar, José Martí. ¿A qué tú crees que se debe este vínculo que hay de esos ideales con lo que es el arte de la literatura y el poeta y la poesía? Bueno, lo que pasa es que los grandes líderes, los grandes libertadores son soñadores, porque casi siempre, o no casi siempre, siempre siguen una utopía. Por ejemplo, cuando Duarte buscaba la independencia de la República Dominicana, era una utopía, porque parecía imposible salir del poder haitiano, parecía imposible salir del poder español, del poder inglés, esos tres poderes que nos amenazaban. Uno que nos tenía poseído, que era el poder haitiano, y el otro era el poder español, que estaba también acechando, y estaba el poder inglés, que quería tomar todas estas islas. Entonces, concebir la idea de independencia, solo un soñador se le podía ocurrir. De hecho, muchísima gente trató de que Duarte desistiera de eso, y los trinitarios, porque decían que eso era imposible, que eso era un sueño disparatoso de los muchachos, como decía Pedro Santana, porque incluso Pedro Santana después participó en la guerra de independencia y después quería anexarnos a España porque él tenía miedo de que Haití volviera o de que los ingleses entraran. Pero Duarte era mucho más bravo y mucho más soñador y concibió y desarrolló la idea de que este país sería independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Una frase histórica de él. Qué hermoso, ¿eh? Cómo se vinculan los ideales con el hermoso arte de escribir poemas. Entonces Duarte era un poco poeta, que era un poco de la pregunta que se me quedó por responder. Sí. Duarte era, bueno, no un poco, era un muy buen poeta. Lo que pasa es que él no tuvo tiempo por las luchas, por sus dificultades que le correspondieron vivir, a desarrollarse más grandemente como poeta, pero sus poemas que conocemos nos muestran que tenía un altísimo talento. Claro, José Martí, por ejemplo, era un genio ya de la poesía, que creó incluso un movimiento literario que innovador por completo, que fue el modernismo. Luego Rubén Darío lo desarrolló y la gente piensa que fue Rubén Darío el creador, pero el creador fue José Martí, ese padre de la independencia de Cuba. Y asimismo otros grandes independizadores, si no eran poetas, eran como Bolívar, que amaba la poesía, que amaba la creatividad, pero es porque el soñador es un poeta y el luchador por la independencia es también un poeta y es también soñador. No, y realmente el valor que los mueve es el amor, porque es el amor a sus ideales, el amor a la patria, a la justicia. Exactamente. Es muy bonito. ¿Tú entiendes que la juventud actual carece de esto? No hay tanta manifestación de poesía en la juventud, ese espíritu de lucha o de ideales. Bueno, la gente de otra generación siempre dice que la juventud de ahora, que no tiene sentimiento o que no tiene esto, pero yo pienso que la juventud de ahora sí tiene sentimiento, aunque yo no sea
un joven de ahora. Yo soy un joven de antes, pero sigo siendo joven. Entonces yo creo que los jóvenes de ahora también tienen poesía patriótica, también tienen patriotismo, como vino el patriotismo después en otras épocas. Precisamente yo traje mi celular aquí para ver si había tiempo para leer un poema que se llama Coral Sombrío para Invasores. Ese lo escribió un poeta a raíz de la guerra de abril del 65, cuando vinieron los norteamericanos a intervenir. Él escribe, para mí, el mejor poema que se escribió en esa época, poema patriótico, que se llama así. Para los muchachos que vinieron de los Estados Unidos, él, en vez de ponerse a insultarlo, en vez de ponerse a denostarlo, a él le da pena que esos muchachos vengan a tirar tiros a gente que ellos no conocen y por una causa que ellos no conocen en un país que ellos no conocen. Qué hermoso. Entonces, Léelo. Entonces, ese poema de Miguel Alfonseca es una belleza. Coral sombrío para invasores, dice: morirán sin los abetos de Vermont, morirán sin los grandes pastos rizados por el viento, sin los frescos terrones de California, ni la cordillera del oeste, donde el cielo es un pálido patriarca en mansedumbre. Morirán sobre una tierra que no es suya, entre unos hombres de distinta lengua, ojos diferentes y distinto corazón, porque son invasores, destrozan nuestros niños, aúllan las raíces del planeta, matan a nuestras madres y el mundo gime pateado en los ovarios. Morirán sin la sana harina del labriego, cocida en el fuego saludable de los árboles. Morirán sin los cánticos de la campiña, sin la ronda amorosa de la escuela, sin el jubileo de los pájaros en la ventana. Muy hermoso. Cuando la edad sitúa el mundo lejos. Ya tenemos una pequeña muestra, vamos a seguir porque se nos termina el tiempo. Pero entonces, hermosa letra, pero tú entiendes que por eso esos líderes se hicieron, trascendieron porque eran buenos, eran personas buenas. Con el amor, o sea, tenían amor en todo lo que hacían. Sí, porque las luchas por la independencia, las luchas patrióticas se inspiran, como tú acabas de decir, en el amor. Y el amor es lo que inspira la poesía. Ahí van las dos cosas juntas. De hecho, el movimiento romántico, como se le llamó a ese movimiento de los poetas que surgieron en las guerras de independencia de nuestros países, tiene los dos sentidos. El amor romántico por el país, por la patria, y el amor romántico por la mujer, por la pareja. Entonces se combinan las dos cosas, el romance personal y el romance social. Hermoso. Y me imagino, Juan Freddy, que tú como poeta, esos grandes líderes, escribir poemas era como una especie de trance para ellos y como de escudarse de quizás todo el ataque que estaban recibiendo. Se convertía como una especie de terapia para ellos. Fíjate que hasta un hombre como Gregorio Luperón, que era un militar, que toda su vida fue un militar, sin embargo, él, en combinación, en contacto con Manuel Rodríguez Ojío, Manuel Rodríguez Ojío lo hizo inspirarse y escribir poemas. Hay una parte de poemas que escribió Luperón, que los escribió porque Rodríguez Ojío lo hizo acercarse a la literatura, y eso es algo verdaderamente valioso, porque ya Duarte era un hombre, no era un militar, aunque se enroló en el ejército haitiano para aprender las armas y luchar por nuestro país, pero él no era un militar, pero en cambio Luperón era un militar. Entonces, José Martí era un luchador, no era tampoco un militar, pero era un patriota, y fíjate cómo fue también un poeta. Y así también estos otros, como el caso que yo cité aquí del poema de Miguel Alfonseca, René del Rico, todos esos jóvenes que lucharon en la guerra de abril del 65, muchos de ellos eran militares, pero otros eran poetas que se sumaron a la lucha por la patria, como es el caso de los dos que menciono, de René del Rico y de Miguel Alfonseca. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Quiere decir que esto es una herramienta fabulosa para perseguir sueños, ¿verdad? Exactamente. Es una pena que el tiempo sea tan corto, Juan Freddy, pero yo quiero que tú le des un mensaje a la juventud ahora en esta época de amor a la patria. Bueno, mi mensaje es que la patria tiene que ver con nuestra vida personal, porque no es lo mismo vivir en un país libre que en un país esclavo. Entonces, lo que nos hace libres es la lucha, de manera que tenemos que tener el sentimiento patriótico siempre cultivado, porque siempre las fuerzas poderosas están acechando para querer quitar la independencia. Entonces tenemos que mantener nuestra independencia
no solamente política, sino nuestra independencia cultural a través de darle valor a nuestros valores, a nuestra música, a nuestra poesía, a nuestra pintura, a nuestra danza, a todos nuestros valores literarios y artísticos, que son los que dan la identidad nacional, porque fíjate, la identidad de un país no viene dada por otra cosa que por su arte. Entonces tenemos que cuidar la patria cuidando el arte. Ay, qué bello mensaje. De verdad que gracias por tu sabiduría, por nutrir a nuestro público con esas sabias palabras. Y con este hermoso mensaje nos despedimos. Así es que trata de cultivar tu identidad nacional, que lo necesitamos. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana.